días, bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, seguimos con el tema de Ayotzinapa, seguimos en el análisis del momento que se vive en México acerca de la presencia de expertos internacionales, de la postura del gobierno mexicano respecto a la conclusión de los trabajos de este grupo de expertos internacionales que han colaborado con México, este GIEA, que, bueno, pues... el gobierno mexicano quiere que termine su gestión, que termine sus trabajos aquí, pero bueno, pues ha habido una respuesta de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señala que corresponde a la propia Comisión Interamericana escuchar a las partes, en este caso al Estado mexicano y a las representaciones de las víctimas del caso Ayotzinapa, para definir si se extiende o no la presencia precisamente de los expertos internacionales. Un momento de tensión importante, bueno, ya prolongado, diríamoslo así, sobre un tema emblemático, un caso en el que cruzan tantas cosas como Ayotzinapa. Gracias a Edgar Cortés, que es integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que estás aquí, Edgar, bienvenido. Gracias, gracias por estar aquí para hablar del tema. Carlos Ríos Espinosa, que es un importante consultor de derechos humanos y justicia penal, fue comisionado de atención a víctimas en su momento. Gracias por estar aquí, Carlos, bienvenidos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, a grandes pinceladas hablo del tema Ayotzinapa, los expertos internacionales, la postura del Estado mexicano, la respuesta de la CID, rápida por cierto. A ver, Carlos, defínenos, ¿qué está pasando según tú? Bueno, yo en creo un que tema como este. Aquí hay un descontrol respecto de cómo reaccionar, ¿no?, frente a esta situación del grupo de expertos y cuál es la función del grupo de expertos, que precisamente es coadyuvar en la investigación de hechos gravísimos de violaciones a derechos humanos. Y bueno, la salida del grupo de México me parece sobre todo preocupante por el aspecto del acompañamiento que se va a hacer de los familiares, ¿no?, de los 43 normalistas, ¿no? Bien que mal, ¿no?, todos debemos entender que cualquier procedimiento de búsqueda en un caso de desaparición forzada pues es en sí mismo revictimizante, y al Estado le correspondería en buena medida hacer un acompañamiento para paliar, ¿no?, el dolor y la afectación que produce estar buscando ya más de un año, ¿no?, y sin respuestas que son claras. El grupo de expertos del GIEA de Ayotzinapa había pues constituido un anclaje, ¿no?, en donde se podía voltear a ver esquemas de confidencialidad, de confianza, ¿no? Pues todo parece indicar, ¿no?, esperemos que no sea así, ¿no?, que no se va a prorrogar el mandato del grupo, ¿no? Vamos a ver. Veremos. Pero sería muy importante que sí se hiciera, porque si no quedan desarropados en muy buena medida estas personas, y bueno, en general creo que es una muy mala señal, ¿no? Veremos qué pasa, Edgar, porque bueno, tal como lo explica el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acabamos de escuchar a José Miguel Vivanco con Fernando del Rincón hace unos minutos aquí en CNN. Fernando del Rincón entrevista a Human Rights Watch con Vivanco y explica también este mecanismo en donde, bueno, la decisión corresponde a la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La postura del gobierno mexicano es clarísima, no quiere que se queden. Las víctimas y familiares quieren que se queden, piden que se queden, y queda en la cancha de la Comisión Interamericana. ¿Qué pronóstico, Edgar, en una situación así? Pues mira, yo creo que vale la pena poner esta decisión tal vez un poco más en perspectiva. Yo sí creo que en una historia del año pasado para acá, de cerrazón y de mayor dureza de la política general del gobierno a temas de derechos humanos. Tomo todo lo que se vivió el año pasado con Juan Méndez, el relator de la tortura, el diferendo con el grupo de trabajo de desapariciones forzadas sobre el asunto, la visita el año pasado de la Comisión Interamericana y la fuerte polémica, incluso la descalificación de su informe, sus primeras conclusiones y luego ya el informe final, la misma visita del alto comisionado el año pasado que tampoco gustó mucho. Entonces yo sí creo que hay un proceso en donde la política general de derechos humanos se viene cerrando. Creo que algunos de los cambios en el gabinete también mandan ese signo, me parece, una política de mucho más confrontación, de cuestionamiento, de incluso de descalificación. Entonces creo que esta decisión se inscribe en ese proceso y yo creo, como ya decía Carlos, un grupo que no acaba de gustar y que me parece que ahora
creo que hay una alta probabilidad de que de parte del gobierno haya una persistencia de su decisión de no mantenerlo, de no ampliar el mandato. Es cierto que va a ser decisión de la Comisión Interamericana, pero creo que tampoco podemos perder que en el origen hay una petición de asistencia técnica, ¿no? Y entonces, pues eso va sin duda a pesar. No es una decisión unilateral e impuesta de la Comisión, sino una respuesta a una petición en el origen del gobierno. Y yo diría, creo que otra cosa, no podemos tampoco negarlo, es el gobierno mexicano ha estado aportando para la viabilidad económica de este servicio, ¿no? Y evidentemente si no se diera, pues un problema es quién va a pagar los recursos materiales de este proceso en una comisión que hay que decir tampoco está en términos económicos boyante, más bien tiene mucha escasez. Entonces creo que hay toda una serie, pero yo lo que quisiera resaltar es esta política que me parece que se va cerrando y que en lugar de buscar soluciones, más bien está negando los problemas, cerrándose a alternativas y a construcción a partir del apoyo, y creo que eso nos pone en un escenario de no vamos a resolver este problema, no vamos a resolver problemas más grandes y probablemente los vamos a mantener aquí un buen periodo de tiempo. ¿Qué explica, Carlos, el endurecimiento del gobierno mexicano? Porque al final de cuentas, un poco lo que aquí se está registrando es ese endurecimiento. México es un país que tiene, digamos, diferentes rostros en esta materia. Por un lado, tenemos leyes de avanzada, reformas constitucionales. En esa materia, México, de varios años para acá, ha tenido avances relevantes. Pero hay un punto de quiebre en donde hay un endurecimiento y se puede identificar en alguna parte el asunto de Ayotzinapa cuando hay una petición, prácticamente exigencia de los expertos internacionales de entrevistarse directamente con los militares que estuvieron presentes en Ayotzinapa, en Iguala, con el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Encuentras que ese es el punto de quiebre? Pues es muy extraño porque, la política de cerrazón hacia el escrutinio internacional, que yo lo interpreto ya así desde antes de que ocurriera con Ayotzinapa, las últimas observaciones finales de varios órganos de tratados de Naciones Unidas, pues se observaban por parte había una política proactiva para contradecirlos, para no reconocer pues lo que para todo el mundo es evidente, ¿no? ¿Tan nuevo? Pues empezó, me parece que ya cuando empezaron, el primer comité al que le empezaron a hacer observaciones fue el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que le hicieron, incluso hubo un cuestionamiento, tanto del Comité de los Derechos del Niño como el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por ejemplo, a la política Teletón en México, ¿no? Y ahí empezaron casi como que se convirtieron en las relaciones públicas del Teletón, ¿verdad? A decir, no, el comité se equivoca, y pedían que retirara su recomendación sobre y bueno, yo ahí empecé a ver, muy sorprendido qué es lo que estaba pasando con el gobierno, ¿no? Y bueno, lo hemos visto con el relator especial en tortura, con Juan Méndez, ¿no? Las descalificaciones que se hicieron de su informe, cuando, pues creo que hay mucha información empírica respecto de que esto es lo que está ocurriendo. Precisamente por eso se decidió hacer una reforma del sistema de justicia penal, porque los métodos de investigación están basados en prácticas como la tortura, ¿no? Lo cual es impresentable, ¿no? Edgar, Carlos, déjeme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Y bueno, pongamos el tema central a la mesa. El tema central es saber qué pasó. Claro. El tema central es que se explique y se documente y se exponga públicamente con claridad, nitidez y contundencia y herramientas científicas lo sucedido con estos jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos. Y bueno, la gran cuestión es que si esto va a contribuir o no, o en qué punto estamos en la aspiración de saber qué pasó. Volvemos después de la pausa, Edgar, y escuchamos tu punto de vista. Gracias. Bueno, regresamos. Edgar Cortés Ríos. Esta
situación, llamémosla así, para definir de alguna manera la cuestión entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los expertos internacionales que están trabajando para el tema de Ayotzinapa, el gobierno mexicano que dice, ya, en pocas palabras, que se vayan, que terminen su mandato, que entreguen sus conclusiones y que si no sucedió lo que ha dicho la Procuraduría, entonces que nos digan qué sucedió ellos. Están transfiriéndole una responsabilidad a los expertos internacionales muy fuerte, cuando su colaboración es muy relevante, pero la responsabilidad de esclarecer el caso Ayotzinapa, si yo no me equivoco, es del Estado. Así es, por supuesto. De hecho, en nuestra Constitución hoy está establecido desde el 2008 con la reforma que los objetivos de la justicia penal, la que investiga delitos, es esclarecer los hechos, proteger a los inocentes y procurar que los culpables sean sancionados y se repare el daño. Entonces, si ponemos estos 4 aspectos como el propósito y la obligación del Estado, pues lo que decimos es, no tenemos satisfechos esos 4 elementos. Y, como tú bien decías, el papel del grupo de expertos no es resolverlos, es una obligación del Estado. Era una cooperación, un apoyo. ¿Coadyuvancia? Una ¿Cuál es la coadyuvancia. Es coadyuvancia. Coadyuvancia, Sí, en efecto. que es muy importante. Claro, Sí, claro. pero un apoyo para lograr que finalmente el Estado cumpla su Cuando el Estado, responsabilidad. cuando el gobierno le dice, ya entreguen sus conclusiones, ¿qué te dice? Pues a mí lo que me parece es que tenemos que atender a que la coadyuvancia de la investigación lo que tiene que hacerse es abrir cualquier tipo de información, ¿no? Eso es lo que nos rige de acuerdo con la reforma que planteaba Edgar, ¿no? El principio de libertad en la investigación, ¿no? Y eso es lo que creo que no se ha explorado del todo, ¿no? No se ha agotado, se ha insistido en líneas de investigación que se han visto ya muy cuestionadas, ¿no? Que por su inverosimilitud. Y bueno, la manera también de comunicar esas informaciones, pues otra vez abonan a un proceso de revictimización que pues sufre mucha gente en México ya, ¿no? Este tema de la imposibilidad de hacer una investigación en consona o articulada, ¿no? Con los propios familiares de las víctimas, pues eso me parece muy delicado. Y sí tendría que explorarse cualquier línea de investigación que todavía esté abierta, ¿no? Y las que se sugieren, ¿no? Por parte del grupo de expertos, ¿no? Está el informe que acaba de ser, bueno, salió hoy este informe también muy fuerte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Déjeme ir a un último asunto sobre el tema de los expertos y cerremos con el informe porque está junto con pegado. Pero, a ver, un componente que se convierte en un elemento importante del tipo de cosas que están ocurriendo en México es la agresión. No solo la agresividad y la agresión en contra de estos expertos internacionales, porque es evidente que hay una campaña, que es evidente que hay una decisión de dañar sus prestigios, de cuestionar asuntos que evidentemente están o fabricados o distorsionados. Hay un conjunto de cosas muy graves. Y para agregar asuntos, la intervención telefónica al abogado Vidulfo Rosales de las familias de los jóvenes de Ayotzinapa, primero que lo deja muy mal parado, porque si dijo lo que se escribió que se dijo, pues es fatal que haya usado esas expresiones peyorativas en contra de la familia, de los familiares de las víctimas. Él niega que eso haya ocurrido, pero ahí hay varias cuestiones. Si la llamada corresponde a lo que dijo, lo intervinieron, se difundió y el efecto es muy grave para desarticular la posibilidad que tienen los familiares de tener una representación legal. ¿Qué va a pasar con eso? No, creo que Vidulfo, que bueno, además tú lo conoces, es parte de una organización conocida. ¿Qué piensas de este caso? No, bueno, creo que primero hay que insistir que este tipo de intervenciones son absolutamente ilegales, ¿no? Entonces, segundo, que creo que tienen un propósito de cuestionar la calidad, de la integridad de Vidulfo y con un efecto de que pueda también, digamos, poner en duda la legalidad, sobre todo la legitimidad
del reclamo a los familiares. Y me parece, creo que una práctica absolutamente inaceptable. Y yo espero que, ojalá que Vidulfo tome las medidas legales para cuestionar esto, pero me parece inaceptable. Porque además volvemos, yo diría... No sabemos si dijo lo que dicen que... No sabemos lo que dijo, pero, digamos, no sabemos, pero, digo, en principio, en cualquier manera, vamos a decir, aunque lo hubiera dicho, lo que hay es una intervención de sus comunicaciones personales y hasta donde suponemos no hay una autorización de ninguna manera para el asunto, salvo que la autoridad lo demuestre, pero podemos presumir que hay una intervención ilegal de esto. Y creo que con un propósito, yo diría, totalmente perverso, que es eso, como tú decías, poner en cuestión su integridad y también, de alguna manera, el movimiento más, dinamitar las posibilidades. De las familias de las víctimas de Ayotzinapa. Pero eso es un golpe muy fuerte. No, por supuesto. Porque, bueno, independientemente de lo que diga Vidulfo en su defensa, evidentemente queda trastocada una relación ahí con una serie de expresiones que no repetiré porque desde luego claro, son muy ofensivas. No, sí. Son muy ofensivas. No, y sobre todo esto como que mina también, vuelvo al tema de la afectación a los familiares, ¿no? O sea, hay un reconocimiento de el dolor que produce estar buscando, ¿no? De la manera en que estas personas están buscando, y como muchos otros en México, ¿no? Porque no son los únicos que están en una situación así, ¿no? Hay enormes cantidades de personas que están en esa búsqueda solos prácticamente, ¿no? Y déjame poner un dato. Está todo este cuestionamiento que te decías al grupo de expertos, a Vidulfo, pero también está ahora en un ambiente de cuestionamiento a muchos otros defensores y defensoras de derechos humanos, cuestionando su trabajo, cuestionando que hagan valer los derechos, diciendo que al usar los derechos humanos están defendiendo delincuentes, liberando y enriqueciéndose. Incluso se ha llegado a usar una serie de calificativos totalmente inaceptables, hablando de pillos de... Sí, pero eso es una patraña. Entonces yo diría, creo que es también como un ambiente, digamos, más amplio, que se expresa en Vidulfo, en los expertos, pero creo que también está extendido a muchos otros defensores de derechos humanos. Cuestionando mucho la legitimidad y el aporte que hacen los defensores y defensoras a la vida del país, ¿no? Déjenme, Edgar, Carlos, hacer una pausa. Regresamos en la parte final. Conversamos también sobre este informe 2015 de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, en materia de corrupción, impunidad, abuso, desapariciones. Fatal le va a México. Así es. Es un informe muy rudo, donde al final de cuentas se está diciendo, bueno, es el informe sobre derechos humanos en el mundo. En lo que a México corresponde, bueno, pues se habla de graves abusos de la policía, de las Fuerzas Armadas, como ejecuciones ilegales, tortura y desapariciones, por hablar de una frase que está en este documento. Volvemos en un instante para cerrar. Entramos en la parte final, regresamos con Edgar Cortés y con Carlos Ríos Espinosa. Estamos en un momento con ellos. Volvemos. Bueno, entramos, Edgar, Carlos, en la parte final de esta conversación. Seguiremos al pendiente de lo que pase con el tema Ayotzinapa y con la Comisión Interamericana y los expertos que están por presentar, por cierto, lo que algunos quisieran fuera su último informe. Algunos dicen que no debería ser su último informe, sino un informe más de los que han presentado los expertos internacionales invitados por la Comisión Interamericana sobre el tema Ayotzinapa. Pero cerremos con este otro informe que aparece hoy, que es un informe de los Estados Unidos sobre derechos humanos, que es el informe anual en el mundo. Bueno, para cerrar el tema con México, están hablando de la participación de la policía y de las Fuerzas Armadas en graves abusos como ejecuciones ilegales, tortura y desapariciones. Se habla de impunidad, se habla de corrupción, se habla de abusos diversos. Un mapa catastrófico en materia de derechos humanos. ¿Qué dices, Carlos? Bueno, me parece que ya es un reflejo clarísimo de la gravísima situación que tenemos en materia de derechos humanos en México. A los planteamientos que has señalado, habría que añadir, como te lo señalaba en la pausa, la situación de los desplazados en México, ¿no? Me dijiste un dato tremendo. Es una situación, bueno, el dato es que no tenemos datos. Bueno, la Universidad de Ciudad Juárez hizo un estudio hace unos años respecto del fenómeno de cuántas personas se han desplazado por la violencia que se vive en las distintas comunidades. ¿Y qué dato da? 250,000
personas aproximadamente, pero por supuesto eso pues tendría que sí reclamar una acción más decidida, ¿no? Nadie habla en México de desplazados, Carlos. Pues no, nada más, Bueno, sí, algunas en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos tienen expertos, ¿no? Que se han dedicado, pero no es un tema colocado también. Claro, de la agenda nacional, o sea, cuando digo nadie, no es que no haya gente que se atender al asunto, pero en general es un asunto silencioso. Así es, sin duda, ¿no? Es lo que decíamos, que es poco visible, ¿no? Caen a cuentagotas, las personas van saliendo de sus comunidades por las extremas formas de violencia que se viven y, bueno, pues se van al completo desamparo, porque, pues, imagínate que tienes que dejar todo, ¿no? Y pues a dónde vas a la escuela, dónde consigues un trabajo, y pues no se reconoce ni siquiera tu situación, ¿no? O sea, el primer paso para poder atender el caso sería pues un reconocimiento del fenómeno, ¿no? Y eso es el gran silencio, ¿no? Dentro de los muchos silencios que tenemos en México, ¿no? Edgar, sobre este informe, y bueno, ahora menciona el tema de los desplazados que efectivamente está silenciado en México. ¿Cómo cerrar este programa, Edgar? Ya venimos del tema de los expertos de Ayotzinapa, ahora nos detenemos sobre este informe. ¿Qué hacer? ¿Qué sigue? Es un panorama bastante crítico. Así es. Bueno, yo creo que el informe, como ya decías, vuelve a reflejar una problemática común que está expresada en Naciones Unidas, en la Comisión Interamericana, tal vez incluso en el diálogo entre la primera ministra de Alemania, Angela Merkel, y el presidente Peña Nieto, en fin. Entonces yo creo que lo primero es que hay una constatación de múltiples fuentes muy diversas que creo que tienen un elemento común. Estamos en una situación de crisis, hay un problema serio y necesitamos enfrentarlo. Y creo que esto tendría que llevar, evidentemente, a la construcción de soluciones desde nuestras instituciones, desde nuestras posibilidades, pero tendría también que reconocer que en muchos temas no tenemos ni la capacidad ni los recursos suficientes y que requerimos de la cooperación internacional. Y entonces volvemos al tema del grupo de expertos, donde decíamos, ¿por qué es importante el grupo de expertos? Pues porque aporta experiencia, conocimiento, pero también aporta credibilidad. Un gran tema que tenemos en México es que hoy la sociedad, en términos generales, no confía en las instituciones. Y entonces la gran pregunta es, en esta búsqueda de soluciones, ¿cómo avanzamos también a construir credibilidad? Y creo que ahí la comunidad internacional, el aporte que nos pueden hacer, podría contribuir en ese aspecto. Pues se nos acaba el tiempo, Carlos. 30 segundos en una frase, bueno, 15. ¡Qué horror con estos temas! Claro. No, bueno, yo creo que habría que poner las condiciones para que la coadyuvancia en la investigación del tema Ayotzinapa se diera, ¿no? No puede haber una investigación adecuada con una situación de confrontación como que es la que se está motivando por no querer. Con eso nos quedamos para cerrar. Carlos, Edgar, a los dos gracias por estar aquí. Gracias. Seguiremos muy de cerca todo esto y bueno, les apreciamos mucho su presencia en CNN esta noche. Hasta la próxima. Y a usted gracias como siempre por permitirnos acompañarle. Descanse esta mañana. Buenas noches.